En Lucas capítulo 7 nos encontramos con la historia de un centurión romano, alguien de quien Jesús se maravilló de su fe y dijo que no había encontrado en Israel una fe tan grande como la de este hombre. Pero ¿qué tenía en especial la fe de este centurión romano? Vamos a hablar un poquito sobre ese tema. Que el Señor les bendiga, queridos amigos, queridos hermanos, bienvenidos una vez más aquí a mi canal, Cibersaulo, que también es su canal, es el canal de todo aquel que quiere estudiar un poquito más la Biblia, la teología o reflexionar sobre diferentes aspectos de la vida cristiana. Eso es lo que hacemos aquí. Si están aquí por primera vez, pueden suscribirse al canal. Quería comentar en este video sobre el tema de la fe del centurión romano. Es una historia muy importante que está en el Evangelio de Lucas. En el capítulo 7, la historia está en los versículos desde el 1 hasta el 10. Dice el texto: Cuando terminó de hablar al pueblo, Jesús entró a Capernaum. Había allí un centurión cuyo siervo, a quien él estimaba mucho, estaba enfermo, a punto de morir. Como oyó hablar de Jesús, el centurión mandó a unos dirigentes de los judíos a pedirle que fuera a sanar a su siervo. Cuando llegaron ante Jesús, le rogaron con insistencia: «Este hombre merece que le concedas lo que le pide. Aprecia tanto a nuestra nación que nos ha construido una sinagoga». Así que Jesús fue con ellos. No estaba lejos de la casa cuando el centurión mandó a unos amigos a decirle: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo. Por eso ni siquiera me atreví a presentarme ante ti, pero con una sola palabra que digas quedará sano mi siervo. Yo mismo obedezco órdenes superiores, y además tengo soldados bajo mi autoridad. Le digo a uno ve y va, y al otro ven y viene. Le digo a mi siervo haz esto y lo hace». Al oír, Jesús se asombró de él, y volviéndose a la multitud que lo seguía, comentó: «Les digo que ni siquiera en Israel he encontrado una fe tan grande». Al regresar a casa, los enviados encontraron sano al siervo. Bien, veamos la vida de este hombre, de este centurión romano. Vemos que es alguien que tenía buena reputación. La gente le rogó a Jesús que le haga el milagro porque decían: «Este hombre se merece que le concedas lo que te pide», en el versículo 4. Y en el versículo 5 dice que se ha portado también con Israel, etc. Es decir, un hombre con buena reputación, un hombre, como se suele decir, que era buena gente, una buena persona, alguien que probablemente todos decían: pues sí, se merece que Dios le haga un favor. Ahora, lo bueno de esta historia es que este centurión, él mismo no se creía eso. Por eso es que en el versículo 6, cuando Jesús estaba en camino, él mandó a decir y dice: «Señor, no te tomes tanta molestia, pues no merezco que entres bajo mi techo». Es decir, este hombre no se sentía digno de que Jesús lo visite. Es lo que comento. Lo bueno de esta historia es que este mismo centurión no se sentía digno. No se sentía como los demás veían de él: una buena persona, un buen hombre que hacía favores al pueblo de Israel. Él mismo no se sentía así. Él mismo reconocía que no es digno de que Jesús lo visite. Entonces, lo que yo quería comentar es que la fe en Dios siempre comienza de esa manera, cuando reconocemos que no somos dignos de Dios. Es decir, la fe siempre tiene que comenzar reconociendo nuestra necesidad, nuestra carencia, reconociendo nuestro pecado, reconociendo eso, como este hombre, que no somos dignos de que Jesús nos visite, pero al mismo tiempo reconociendo el poder de Dios y también el amor de Dios. Como dijo este hombre: «Pero sé que una sola palabra tuya bastará para que mi siervo se sane». Este hombre estaba seguro de quién era Jesús, seguro de lo que él podía hacer, y confiando también en su amor, confiando en que él iba a hacer
el favor que él estaba pidiendo. Entonces la fe comienza de esa manera, reconociendo nuestra necesidad, reconociendo que no somos dignos, y al mismo tiempo reconociendo que Jesús puede hacer mucho por nosotros, reconociendo su poder, reconociendo también su amor por nosotros. Ahora, la situación es que esta fe que reconoce su necesidad, reconoce su carencia, es algo que tiene que permanecer durante toda nuestra vida cristiana, ya que en realidad nunca en esta vida terrenal vamos a decir somos dignos. Nunca vamos a llegar a un nivel en el que digamos ya no necesito del perdón, yo ya soy digno de Dios. No, en esta vida nunca vamos a llegar a ese nivel. Siempre vamos a seguir necesitando del perdón, de la misericordia de Dios. Entonces es muy peligroso. Y lo que yo quería comentar y compartir en este video es el peligro de a veces nosotros autojustificarnos y pensar que aunque ya por somos cristianos hemos llegado a un nivel de madurez en el que ya estamos haciendo todo bien y ya no necesitamos del perdón de Dios, porque ya somos dignos de llegar. Por nosotros, por nuestra propia naturaleza, no podemos llegar a un punto en el que digamos ya somos dignos. Siempre, cada día vamos a necesitar nuevamente del perdón de Dios, de su gracia, de su misericordia. Ahora, esta historia del centurión, quiero relacionarla con otra historia que está un poco después, en ese mismo capítulo de Lucas 7, en la parte final del capítulo, en Lucas 7, en los versículos del 37 al 46, hay otra historia, al 47, hay otra historia también que me llama la atención. Dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando ella se enteró de que Jesús estaba comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con el perfume. Al ver esto, el fariseo que le había invitado dijo para sí, si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que le está tocando y qué clase de mujer es una pecadora. Entonces Jesús le dijo de manera respetuosa, de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Dime, maestro, respondió. 2 hombres le debían dinero a cierto prestamista. Uno le debía 500 monedas de plata y el otro 50. Como no tenían con qué pagarles, les perdonó la deuda a los 2. Ahora bien, ¿cuál de los 2 le amará más? Supongo que aquel a quien más se le perdonó, contestó Simón. Has juzgado bien, le dijo Jesús. Luego volvió a la mujer y le dijo a Simón, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero ella me ungió los pies con perfume. Por eso te digo, si ella ha amado mucho es que sus muchos pecados le han sido perdonados, pero a quien poco se le perdona, poco ama. Bien, conocemos esta historia, vemos que aquí este fariseo Simón no comprendió por qué la mujer tenía esa actitud para con Jesús y no comprendió cómo Jesús aceptaba esa actitud de la mujer. Tal vez puede ser que este fariseo Simón tal vez tenía más pecados incluso que esta mujer. A veces en la vida hay pecados que no son evidentes, hay pecados de nuestro corazón, en nuestra mente, que no son evidentes, pero de pronto nos convierten en más pecadores que pecados evidentes como los que pudo haber tenido esta mujer. Tal vez el fariseo tenía más pecados, pero lo que pasó en esta historia es que esta mujer fue consciente de su pecado. Esta mujer reconoció su pecado y fue consciente del amor y del perdón de Dios, y por eso ella en ese momento, dice Jesús, amó más. Entonces la idea es que mientras más conscientes somos nosotros de nuestros pecados y más conscientes somos de todo lo que Dios nos ha perdonado, pues más amor
depositamos o más amor tenemos para con Dios. Pero la clave está en esto, en reconocer la necesidad de Dios, reconocer lo mucho que uno le ha fallado y lo mucho que Dios nos ha perdonado, nos lleva a amarlo más. Sin embargo, puede ser que en ocasiones no somos conscientes de eso. Como decía, en base a la primera historia, es que a veces pasa la vida cristiana, pensamos que ya estamos haciendo bien las cosas, ya hemos sido perdonados, justificados, ya no necesitamos mucho, ya tenemos un mayor nivel espiritual, y se nos olvida que cada día Dios nos sigue perdonando y cada día seguimos necesitando de ese perdón de Dios. Pero entonces la clave es, mientras más conscientes somos de quiénes somos, de nuestra naturaleza, de nuestras imperfecciones, más vamos a depositar nuestro amor, nuestra confianza para con Dios. Entonces, ¿y cómo conseguimos esto? Cuando nosotros estudiamos sinceramente y profundamente a la Biblia, a la palabra de Dios, es cuando más la Biblia nos va mostrando a nosotros en realidad quiénes somos y en realidad lo mucho que nos falta para llegar a la santidad de Jesús, por ejemplo. Vamos a ver el inmenso camino que todavía nos falta por recorrer, todo lo que tenemos que cambiar. Vamos a ser más conscientes, entonces al mismo tiempo seremos más conscientes de lo que Dios nos perdona, de lo que Dios nos ama, y eso nos va a llevar a amar cada vez más a Dios. Entonces, en base a estas dos historias, quería solamente compartir esta idea, ¿no? El peligro de sentirnos a veces dignos, de sentirnos autosuficientes, de justificarnos delante de Dios. Es un peligro. El soldado, ¿no? El centurión romano de la primera historia es un ejemplo de decir: no soy digno de que entres a mi casa. Pero en base a esa actitud es que Jesús se maravilló de la fe de esta persona y dijo: no he encontrado en Israel una fe tan grande. También recordemos otra historia, la parábola del fariseo y el publicano, que los dos subieron al templo a orar, y el fariseo decía: te doy gracias por todo lo que yo soy, porque hago esto, yo diezmo, yo ayuno, cumplo toda la ley, no soy como este publicano. En cambio, el publicano, dice la historia, que no tenía ni siquiera ánimo de alzar la vista al cielo y solo se golpeaba el pecho y decía: Señor, ten compasión de mi pecador. Y Jesús dice a la final: ¿cuál de los dos creen que salió justificado? Y es que la fe es eso, la fe es reconocer nuestra necesidad de Dios y no auto justificarnos. Por eso es que la fe es un contraste total con las obras. Por las obras queremos autojustificarnos, por la fe reconocemos que no podemos hacerlo. Eso quería compartir con ustedes en esta corta reflexión. Y si están aquí por primera vez, eso es lo que hacemos aquí en el canal, pueden suscribirse. Si no, déjenme sus comentarios, dudas, qué piensan sobre este tema. Si les ha gustado el video, pueden compartirlo también en sus redes sociales, con sus amigos, con más personas. De esa manera también me ayudan a seguir adelante en este ministerio. Síganme en las redes sociales como Cibersaulo, o como en el ministerio también Todoteos. Sigan la página web todoteos.com. Si desean apoyar el ministerio de cualquier otra forma, estaré eternamente agradecido. Los enlaces para todo esto están en la descripción de este video. Les voy a dejar por aquí, como siempre, unos 2 videos más que les puede gustar, y aquí el enlace para que se suscriban a este canal. Conmigo será hasta un próximo video. Gracias a Dios estoy haciendo videos más seguidos, y espero que encontrarles siempre a ustedes ahí. Gracias, que el Señor les bendiga.